Pensaron que las políticas y el régimen anterior del apartheid le había hecho la vida, digamos, muy difícil, por no decir imposible, ya que la historia nos demostró que Mandela sí pudo hacer un cambio, a pesar de los grandes obstáculos que le pusieron en el camino. La gran sorpresa de sus seguidores, la mayoría de raza negra, lógicamente, fue encontrarse con que Mandela, en lugar de buscar la revancha, vio la oportunidad de conciliar a los grupos raciales en conflicto y buscó la unidad en su país. Estoy convencido que es esto lo que precisamente requiere nuestro país y nuestro Estado. Quienes participamos en cualesquiera de los tres poderes y en los tres niveles de gobierno, debemos de buscar el bien común, en lugar de intereses personales y revanchismos que tengan réditos electorales. Que no se nos olvide que nuestro patrón son todos los ciudadanos y que lo que esperan de nosotros son soluciones y no más. No lo vamos a lograr solo con críticas. Necesitamos ponernos a trabajar con seriedad en lo que nos corresponde y lanzar una campaña de reconciliación entre todos los ciudadanos de este país. La vigilancia, no la persecución. El diálogo, no el golpeteo. El trabajo en equipo, no la complicidad. Celebro este ejercicio republicano de rendición de cuentas y al mismo tiempo seré crítico de quienes solo lo quieran aprovechar para atacar con información falsa e incriminación de bienes patrimoniales, las tecnologías de información y el desarrollo organizacional, que corresponden a la Secretaría de Administración y Gestión Pública. En la partida presupuestal más importante, que es responsabilidad de esta Secretaría, que es el capítulo 10,000, correspondiente a servicios personales, les comparto las cifras de la cuenta pública desde el año 2015 hasta el año 2018. Pido por favor que se proyecte una gráfica. En el año 2015 tuvimos un presupuesto modificado por 2,086 millones de pesos y un gasto devengado por 2,152 millones de pesos. En el año 2016, el presupuesto 2000 modificado fue de 2,014 millones de pesos y el gasto devengado fue igualmente de 2,014 millones de pesos. En el año 2017, el presupuesto fue de 2,086 millones de pesos y el gasto devengado 2,085. Esto en 3 años del que se le han logrado, pero lo más importante que es que se observa una estricta disciplina en el cumplimiento del presupuesto aprobado por el Congreso. Respecto al tema de la seguridad social, no es secreto que tenemos un serio problema. El Instituto Mexicano de Seguridad Social le realizó al gobierno del estado de Colima una auditoría del ejercicio 2014, en donde determinó que no se estaba cumpliendo con la ley y el convenio de incorporación firmado en el año de 1998, respecto a la cotización a salario real de los trabajadores. Le determinó un crédito fiscal de cerca de 500 millones de pesos, mismo que quedó, después de un recurso de inconformidad, en 130 millones de pesos de capital, mediante el cual se salvaguarda la obligación de la prestación de los servicios médicos con base en el criterio sostenido por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, que estipula el acceso a los servicios sin restricciones ni tiempos de espera y a su vez cumpliendo con la cotización a salario real. El resto de las prestaciones sociales se cubren a través del Instituto de Pensiones con base en lo que establece la propia Ley de Pensiones Estatal. En todos estos meses hemos buscado, de la mano de la dirigencia sindical de la burocracia, este problema, los riesgos de créditos fiscales con el Instituto Mexicano de Seguro Social. Quiero decirle fuerte y claro, no estoy en contra de los trabajadores. El objetivo es, y siempre ha sido, buscar el equilibrio entre la disciplina en el ejercicio del gasto y el cumplimiento con la ley de los trabajadores y los convenios sindicales, mismos que se ha logrado a cabalidad en estos primeros 3 años de la administración. Por otro lado, tenemos un avance enorme en la profesionalización de los trabajadores, ya que para el año 2018 se capacitaron 2,886 servidores públicos mediante 250 cursos presenciales y 80 temáticas en línea. Cerca del 50% del personal ha acreditado la competencia fundamental, es decir, cumple con los conocimientos,
habilidades y actitudes que marcan el código del Comité Central de que lo obliga, como marca la ley, el gobierno estatal. Esto nos permitió ser la primera entidad federativa en adherirse a la política inmobiliaria del gobierno federal para permitir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión en el país. Equipamos y pusimos en funcionamiento el remodelado centro de convenciones del complejo administrativo para el servicio de las diferentes dependencias de los 3 órdenes de gobierno, organizaciones de sociedad civil, escuelas y universidades que lo soliciten para llevar a cabo diferentes eventos oficiales y ejecutivos. Lo operamos mediante un sistema digital de reservación de espacios que permite una respuesta oportuna y información. Uno de los logros más importantes es el sistema de registro civil basado en individuos, que es un proyecto impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en el que fuimos reconocidos a nivel nacional por su innovación al integrar la firma electrónica y libros digitales. En lo correspondiente al desarrollo organizacional y calidad de la gestión pública, hoy contamos con manuales de organización en todas y cada una de las dependencias centralizadas y descentralizadas, en donde se estipula su organigrama y su reglamento interior. Estas acciones son solo una porción de todos los detalles que todos los que a partir de tales. Estoy convencido que esto se logrará con disciplina en el ejercicio presupuestal del gasto. Y por lo tanto, estoy seguro que se hará un análisis a detalle en las siguientes semanas con la Secretaría de Planeación y Finanzas para revisar las partidas presupuestales y hacer los ajustes necesarios para tener un presupuesto 2020 de ingresos en donde se tenga la mayor certeza de que lleguen esos recursos y de egresos en donde se incluyan todas las obligaciones del Estado. En la Secretaría de Administración haremos todos los ajustes que sean necesarios para apoyar a que se cumpla dicho presupuesto con disciplina y de esta manera apoyar a que el Estado se ponga al corriente lo más rápido posible. Estoy convencido que todos estos avances serán reconocidos para las siguientes administraciones, sean del color que sean, ya que serán un cimiento sólido para los proyectos a largo plazo del gobierno estatal. Agradezco a todos los colaboradores. Agradecemos la exposición del secretario de Administración y Gestión Pública y de conformidad con el procedimiento acordado, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Rosalba Farías Larios, diputada única del Partido Nueva Alianza. Acompañan al público en general, a los docentes y trabajadores de la educación que se encuentran presentes y a los medios de comunicación. La Ley Orgánica de la Administración Pública de nuestro Estado precisa en el artículo 24 que a la función de la Secretaría de Administración y Gestión Pública le corresponde el estudio, planeación, resolución y despacho de los siguientes asuntos. Número 1, proporcionar a las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado los elementos humanos, materiales, técnicos y de servicio que requieran para cumplir con sus respectivas atribuciones. Asimismo, establecer políticas, normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, así como tramitar los nombramientos, remociones, licencias, renuncias y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Estado y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del gobierno del Estado. Adquirir, contratar los bienes y servicios que se requieran para el adecuado de las dependencias públicas del Estado y en las 4 manos aumentado puede, ya que la inmensa mayoría de las secretarías de Estado son dirigidas por hombres. En el cuarto informe de gobierno se atestigua que ha habido capacitación a las y los integrantes de las unidades de género en temas de cultura institucional, clima laboral, violencia laboral e incorporación de la perspectiva de género en el presupuesto público del Estado. Asimismo, existe la aplicación del protocolo Amber Colima y el protocolo de atención, reacción y coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en el caso de extravío de mujeres y niñas, el protocolo ALBA. ¿Cuáles de estos programas son los más operantes y valiosos y susceptibles de mejorar? Estratégicos.
El primero de ellos es Colima con un gobierno moderno, efectivo y transparente, en el que se inserta el fortalecimiento de las finanzas públicas como importante línea de política pública. Las reglas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto público estatal, publicadas en enero de 2017, estipulan que la responsabilidad hacendaria y financiera es esencial para lograr un manejo sostenible de las finanzas públicas, por lo cual la administración de los recursos públicos se regirá por los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía. Secretario dirigida que se recaudó en ello 7.943.000 pesos, los cuales se han destinado dentro de la renovación de una flotilla vehicular más eficiente como a otros rubros de beneficio social. ¿Cuántos vehículos se adquirieron? ¿De qué gama? ¿Y a cuánto ascendió dicha inversión? Por lo tanto, con el resultado anterior, ¿cuánto quedó para invertir en el rubro de beneficio social? Y si dividimos 7.943.000 pesos en 351 vehículos, pues nos puede dar en promedio un costo medio que llama la atención de los vehículos. Una de sus cruciales funciones es el control y la elaboración de la nómina del personal del gobierno del Estado. Se vuelve pertinente y urgente hacer un cuestionamiento puntual de suspensión, demoras en su mayoría de quien ha instigado fungiendo como administrador de las cuotas y aportaciones en materia de pensiones, garantizando con esto el otorgamiento de las prestaciones de ley. En días recientes ha circulado en noticias locales las manifestaciones y molestias por el incumplimiento de esas prestaciones por parte de trabajadores al servicio del Estado, lo cual me lleva a hacerle algunas preguntas como presidente del Consejo Consultivo del IPECOL. ¿Es verdad que existe un rezago en el cumplimiento del entero de aportaciones y cuotas de los trabajadores? ¿Y cuál es el monto que asciende? Recuerdo publicar el Estado de Colima, reformado el 2 de febrero de 2019 por esta legislatura, del cual le leeré una pequeña parte. Al servidor público que omita destinar para el fin establecido en la ley los descuentos, las deducciones o las retenciones realizadas a los sueldos de los trabajadores de una entidad pública o los aplique a un fin distinto al establecido por la misma, se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión. Pues tenemos muchos elementos. Lo que quiero saber entonces, ¿a cuántas entidades se les ha hecho llegar el reclamo, el por qué no han enterado de las cuotas y las retenciones de los trabajadores? Todos estos elementos nos pueden servir para dar respuesta y certidumbre a las peticiones de los trabajadores. La administración y gestión pública es muy vasta, por lo que parece, y unos cortos minutos. Nuevamente. Muchas gracias por las preguntas, diputada. Con respecto a la primera pregunta en relación a derechos humanos, yo le puedo decir que tenemos un Instituto Colimense de Mujeres al cual se le proporciona un recurso humano para que haga la operación y la defensa de todos los intereses de las mujeres. Y en una nota más particular, le puedo decir que la gran mayoría de mis directores de área son mujeres, entonces estoy convencido, y aquí están muchas de ellas presentes, de que lo que vale es el talento y el esfuerzo de la persona, no el género, y definitivamente estoy convencido de que hay que darles la oportunidad, no en vuelos privados, inmediatamente y obviamente haciendo caso a lo que establece esta ley. Únicamente se traslada en vuelos comerciales. De la misma forma, les podemos decir que hemos desincorporado esos 351 vehículos que comenta usted con total transparencia en las 7 subastas que se han iniciado, y recordando que es la primera vez que se hace de esa manera, completamente transparente y directamente del gobierno del Estado a el ciudadano que está interesado en aprovechar ese mueble o ese activo que se desincorpora por parte del gobierno estatal sin ningún intermediario y de forma directita.
Respecto al control y elaboración de la nómina para el pago, bueno, el presupuesto cada vez más recurso humano para cumplir con sus obligaciones y es una tarea muy importante el racionalizar y darle a cada quien lo que necesita cumpliendo con ese presupuesto asignado. De la misma manera, en ese control de la elaboración de la nómina, nosotros como Secretaría de Administración y Gestión Pública, en el área de capital humano, hacemos el cálculo de la nómina y el cálculo de las retenciones que se pasan puntualmente y básicamente por 4 conceptos: la retención de los préstamos, la retención de las cuotas de las aportaciones de los trabajadores, las aportaciones patronales y el convenio que se firmó del adeudo histórico que se pagará a largo plazo. Tengo que decirle que sí hay un atraso. Nosotros procesamos la nómina, pasamos las retenciones y es responsabilidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas mandar esas retenciones a donde correspondan. A su vez, como presidente del Instituto de Pensiones de Colima, hemos hecho todas las gestiones para que se haga el pago, no nada más del gobierno del estado, sino de todas las entidades que tienen un atraso. Aquí les puedo dejar copia de todos los oficios que el director del Instituto de Pensiones, que aquí está presente, ha hecho de hacerlas. Esas serían las 4 respuestas, diputada. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra la diputada Rosalba Farías, hasta por 3 minutos, si es que desea realizar alguna réplica. Bien. Señor secretario, parece ser que en el decir y en el hacer hay una ancha brecha y se dice que no hay adeudo con los trabajadores y que esa información es errónea. Entonces creo que ellos no checan la nómina y no checan sus pagos, porque lo que hemos externado aquí también es lo que los trabajadores nos señalan, que no se les paga a tiempo, que no se les paga completo, y caso preciso creo que también fue evidente el aguinaldo pasado. También creo que pueden financiando el IPECOL es lo de los préstamos. Y se habla, y creo que también ahí los trabajadores nos han informado de rezagos de hasta 5 meses, algo que les ha estado lesionando completamente y han perdido créditos de vivienda. Incluso como no se les hacen préstamos, a lo cual tienen derecho, y es una forma de financiar también el instituto, no se les presta, recurren a préstamos en donde les cobran altos intereses y el que sale perdiendo es, como siempre, el trabajador, a pesar de que hace sus aportaciones de manera puntual, porque nunca les dejan de descontar en su cheque las aportaciones patronales. Segundo, ya se firmó el convenio para los servicios médicos de los trabajadores, porque esta serie de preguntas, cuando en agosto estuvo Araceli García, se deben que se especialistas y médicos generales que prestan servicio, y cómo está el estado financiero, si les pagan o no a tiempo, porque también no les prestan servicio médico, no hay abastecimiento de medicamentos, y quienes son jubilados y pensionados que tienen enfermedades crónico-degenerativas, pues es doble gasto, porque les descuentan ya a los trabajadores, o les descontaron en su tiempo, y hoy tienen que erogar un gasto extra para poder pagar sus medicamentos, lo cual yo creo que no es el principio, ni fue en este sentido aprobada la ley de pensiones. Era para garantizar, comprometiéndose los trabajadores, que hay una deuda adicional. No es. Respuesta a la réplica de la diputada Rosalba Farías. Bien, respecto a los préstamos, como lo mencioné en mi respuesta anterior, diputada,
sí hay un atraso en el entero de las retenciones que tiene que mandar Finanzas al Instituto de Pensiones. Ayer el licenciado Martín Flores estuvo en el IPECOL y se le dio esa información, y como lo mencioné en mi mensaje original, se están haciendo todas las acciones posibles para que llegue ese recurso a el Instituto de Pensiones. Nosotros en la Secretaría de Administración somos los encargados de retener ese recurso, mandárselo a la Secretaría de Finanzas, y quien lo lleva al IPECOL es la Secretaría de Finanzas. Esto es de septiembre esa respuesta respecto a los servicios médicos. Y también hay que mencionar que sí hay un retraso en las aportaciones que se tienen que llegar para el servicio médico. Esas aportaciones deben de llegar al IPECOL también, y sin aportaciones, sin recursos, el IPECOL no puede operarlo eficientemente posible. Pero le doy algunas cifras. Cuando nosotros llegamos a esta administración, se gastaban más de 130 millones de pesos. 130 millones de pesos, y eran menos sindicalizados de maestros de los que hoy en día se están atendiendo. Tenemos un presupuesto autorizado para 2019 de 50 millones de pesos, que se le suman las aportaciones de los trabajadores por dos. Les solicito que guardemos compostura en este recinto. Tiene la palabra la diputada Rosalba Farías, hasta por 3 minutos, a efecto de que cierre su intervención. Bien, yo dije muy preciso el nombre de la diputada Araceli García Muro, que también los entregó por escrito, y no sé, diputada, si usted ya ha tenido respuesta al planteamiento que entregó. No, creo que la diputada Claudia Aguirre hizo lo propio. Quizá ella sí le hayan entregado posiblemente lo que preguntó, o la verdad desconozco el sentido de la respuesta. Pero en lo que yo pregunté no miento y fui muy precisa, y creo que no debe haber motivo de confusión, y sí le exigimos que le atienda, y que quien esté al frente ahí, sobre todo los servicios médicos, yo ya se lo señalé, lo haga también con calidad y con calidez, porque a veces sí es cierto que el recurso no es el suficiente, pero también tiene mucho que ver la actitud. Y si los pensionados y jubilados van y los tratan como que van a pedir prestados, y aparte, lo que es peor, les preguntan, ¿bienes de tal dependencia por ustedes no hay? Se sientan ahí y esperan. Y yo creo que no es lo que se tiene que estar buscando en una administración pública. Creo que debemos, como servidores públicos, ponernos la camiseta, y hasta para decir un no, tiempo pertinente para poder subsanar toda esta deficiencia. Y si no es también en este ejercicio fiscal, pues también díganoslo, para no estar insistiendo y que los trabajadores vengan y reiteradamente nos pidan el apoyo, y les digamos que vamos a intervenir, pues cuando no hay el recurso para hacerlo, por lo menos en este ejercicio fiscal, y que lo podamos subsanar en la medida de lo posible en el siguiente. Entonces, ese sería un planteamiento. Se lo deja tarea a usted, que tiene la administración, y un tema que efectivamente no es de los trabajadores, el desfalco y lo que haya que no se cumplió como se merece todo aquel trabajador burócrata del Estado. Gracias. Señora diputada, en el apego al procedimiento acordado, se concede ahora el uso de la palabra. Es alto, por eso me gusta esta frase. Saludo, compañeros diputados, diputadas. A cargo de la Secretaría de la Administración se encarga de tecnología, pudo adecuar y actualizar las estructuras administrativas de distintas áreas de gobierno estatal, reordenando a fondo el aparato gubernamental, defendiendo competencias entre las dependencias del Ejecutivo, creando algunas otras y eliminando duplicaciones, atribuyendo facultades y asignando competencias y responsabilidades de forma clara y precisa a las diversas dependencias y entidades que integran su estructura energética. De este informe de gobierno, desenvolvimiento. Ante los constantes requerimientos que se presentan en todo proceso de desarrollo social, y por la necesidad
que el Estado continúe desempeñando un papel de organismo rector de manera eficaz y eficiente, resulta imperativo garantizar la seguridad jurídica al actuar del poder público y formalizar los recursos en acción. En el informe ahora presentado, inicialmente se consignaron las bases, principios y políticas en que se apoyaron los órganos operativos del gobierno estatal. Se precisaron las facultades de que el titular del Ejecutivo tuvo para conducir y estructurar el aparato administrativo y se le facilitaran las tareas en la coordinación institucional. La Secretaría de Administración y Gestión Pública a su cargo, este año se concentró en proporcionar a las dependencias y entidades de administración pública del Estado los elementos humanos, materiales, técnicos, el control, bienes, las dependencias, siguiendo su programa anual de compras y contrataciones de servicios y administrando su patrimonio y coordinando la profesionalización y capacitación de los servidores públicos, entre otros. Aunado a lo anterior, este grupo parlamentario, el Partido Verde, nos posicionamos a favor de algunos trabajos mencionados de este informe de gobierno, de los que somos testigos, de cual yo formulé este tipo de preguntas y espero dar en el centro de lo que meramente llega a la responsabilidad y no salirme con preguntas que luego vienen a recaer. De la respuesta, mi amiga diputada viene y él le toca a gobierno politismo, los secretarios, pero en base a la legalidad y en base a lo que se propuso y se aprobó en este Congreso del Estado. Es cuanto. Gracias, compañero diputado. Conforme al procedimiento señalado, se concede nuevamente el uso de la palabra al ciudadano secretario hasta por 10 minutos, a efecto de que conteste las preguntas formuladas por el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Muchas gracias, diputado. Pues básicamente el agradecerle su punto de vista. Nosotros estamos convencidos en la administración pública que vamos a dejar un legado de responsabilidad. Así como hay cuestionamientos en el tema de pensiones, también hay que decirlo, el gobernador decidió entrarle en el de jubilados y pensionados. 2017 fueron 685 millones de pesos. 2018, 795 millones de pesos. En el 2019 hay un presupuesto de 843 millones de pesos. Para 2020 estamos previendo un presupuesto de 993 millones de pesos. Esto va a seguir creciendo y necesitamos fortaleza institucional que le haga frente a esta obligación que será importantísima para todos los pensionados actuales y quienes vayan a pensionarse en el futuro, teniendo un instituto fuerte con finanzas y con mecanismos jurídicos claros de cómo llegue el dinero ahí. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco hasta por 3 minutos, si es que desea formular una réplica. Gracias, compañero diputado. La diputada hoy ante esta legislatura. Esta glosa debe permitir dar cuenta pormenorizada de los avances reales comprometidos en el Plan Estatal de Desarrollo, debiendo puntualizar de forma concreta el alcance de los objetivos, metas e indicadores planteados. A la Secretaría de Administración y Gestión Pública le corresponde proporcionar a las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado los elementos humanos, materiales, técnicos y de servicio que requieran para cumplir con sus respectivas atribuciones. ¿Me permite, Asimismo, diputada, por favor? De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la de esta Secretaría también se establecen las políticas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, así como tramitar los nombramientos, remociones, licencias, renuncias y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral
entre el Estado y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno del Estado. Adquiere y contrata los bienes y servicios que se requieren para el adecuado funcionamiento del poder estatal, promueve el desarrollo organizacional de las dependencias, elabora el programa anual de compras y contrataciones de servicios, administra el patrimonio del Gobierno del Estado y coordina la profesionalización y capacitación de los servidores públicos, entre otras atribuciones. Todas estas se manifiestan a detalle en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. De acuerdo al artículo 35 de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos, del integrante del órgano de gobierno que se informa en materia de seguridad social para los trabajadores, el cual nace como utilizando con esto supuesta el Consejo Directivo y las diversas inconformidades en el tema de la operación del instituto, sobre todo porque no tienen la certeza jurídica de que se respeten sus derechos y sus prestaciones con este nuevo esquema de pensiones que nace con la nueva ley, que hay que decirlo, se aprobó en los últimos días de la legislatura anterior con un mecanismo de fast track que generó desconfianza. Quiero dejar claro mi compromiso con la causa de los trabajadores. No podemos permitir que se les escatime ninguno de sus derechos. En Movimiento Ciudadano queremos que tengan certidumbre de sus pensiones, que permitan capitalizar al Instituto de Pensiones al servicio de los trabajadores del Estado de Colima para que éste preste los servicios y cumpla con los fines para los que fue creado. Así también lo es que las prestaciones ganadas por los trabajadores en todas las áreas de gobierno y los municipios no se vean afectadas. Estas incluyen, entre otros, conceptos y servicios del IPECOL, como lo son los préstamos personales e hipotecarios, actividades financieras que permiten apoyar necesidades emergentes de las y los trabajadores, así como la obtención de dividendos que fortalecen las finanzas del propio instituto. En el caso de los trabajadores de la educación pertenecientes a la sección 39 del CENTE, también se contemplan prestaciones como lo son los servicios médicos particulares y los medicamentos, que a decir de muchos de ellos se encuentran muy limitados. Los planteado a las y los diputados es el cambio de modalidad de la seguridad social a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, situación que en una reunión de trabajo en este Congreso usted aceptó asegurando que se hizo para acatar una recomendación y que hoy también lo confirmó aquí, pero también se señaló en ese momento que no se afectaban las prestaciones de los trabajadores trasladados a esa modalidad. Aquí surgen algunas preguntas por inconsistencias de la información entre autoridades y trabajadores. Mientras usted señala que los elementos policiales fueron cambiados a esta modalidad, el secretario de Seguridad Pública ayer aseguró que no hubo tal cambio. En tanto, los elementos señalan que la nueva modalidad perjudica a su adscripción de la seguridad social porque pierden prestaciones. Aquí surgen unos primeros puntos, señor secretario, respecto al cambio de la modalidad de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Nos pudiera explicar de manera más precisa y fundada el motivo por el cual se realizó ese procedimiento y cómo afecta a los trabajadores? Y podría explicar también de manera precisa el motivo del cambio de la modalidad referida y expresar las prestaciones, cuál es la diferencia entre las prestaciones contenidas en la modalidad 38 y la 40. De momento es cuanto. Muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias, compañera diputada. Conforme al procedimiento acordado, se le concede nuevamente el uso de la palabra al ciudadano secretario hasta por 10 minutos, a efecto de que conteste puntualmente las preguntas formuladas por la diputada Remedios Olivera. La pregunta, lo más general posible, el régimen obligatorio, las prestaciones y todos los organismos son firme un convenio de afiliación entre la entidad y el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Se firmó ese convenio de afiliación en el año 1998, en donde se estipuló en dicho convenio que la cotización de los trabajadores sería a salario real.
situación que desafortunadamente desde ese año y hasta el año 2014 no se dio. El Seguro Social nos hace una auditoría en el año 2015 del periodo del ejercicio 2014 y ahí es donde nos finca un crédito de más de 500 millones de pesos. Eso es lo que conlleva a que nosotros busquemos una solución a regularizar esta situación que claramente está, primero, en contra de la propia ley del Instituto Mexicano de Seguro Social y la jurídica a los trabajadores y a las entidades para que no haya nuevos créditos fiscales que se deriven de auditorías futuras. Es un ejercicio de responsabilidad. Podríamos dejar que las cosas siguieran de la misma forma, de forma irregular, y dejar ese riesgo para futuras administraciones. Le menciono que tenemos en la modalidad 38 cubierto perfectamente el tema de enfermedades y maternidad. Había dudas de si había restricciones o no sobre el servicio médico que prestaría el Instituto Mexicano de Seguro Social. Aquí tengo un documento que, si quieren, les puedo dejar copia del propio Instituto Mexicano de Seguridad Social, que estipula en su consejo técnico que no habrá restricciones ni tiempos de espera para otorgar el servicio médico a los trabajadores que se afilien voluntariamente. De confianza y policías, la doble pensión, porque ya en la modalidad 38 no aportamos para cesantía en edad avanzada y retiro. Eso lo cubre la ley de pensiones estatal. En cuanto a las prestaciones que otorga el IPECOL, específicamente la parte de préstamos, tengo que ser transparente y claro, sí hay un atraso. Sin embargo, si el IPECOL recibiera el adeudo que tiene pendiente por retenciones y los 4 conceptos que ahorita le voy a leer, no tendría ningún problema en desahogar toda la lista pendiente de créditos personales e hipotecarios que están por otorgarse en el IPECOL. Tenemos al día de hoy un adeudo por retenciones de préstamo de 93 millones de pesos, por cuotas de los trabajadores también 10 pesos, es decir, solo ser tener seriedad en cómo resolver ese problema. Si estamos hablando de que hay un presupuesto de 50 millones de pesos y una aportación de los trabajadores de 12.5, cuando antes se gastaban 130 millones de pesos para otorgar el servicio, pues lógicamente no nos va a alcanzar. Hemos hecho esfuerzos importantes. El gasto en el año anterior fue menos de 75 millones de pesos para servicios médicos. Sin embargo, sigue siendo mayor a lo que está presupuestado y tendremos que encontrar soluciones para poder atender este problema. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra la diputada Remedios Olivera, hasta por 3 minutos, si desea realizar alguna réplica. Ante cada una de las dos respuestas nos queda claro que hay una afectación al erario, primero por el crédito fiscal de los 500 millones de pesos y luego pues la deuda millonaria con la deuda histórica por lo que no se enteró a pensiones durante muchos años de muchas instancias de gobierno, por no decir prácticamente de todas. La pregunta aquí sería si se tienen señaladas responsabilidades. Yo creo que no podemos seguir pasando por la administración pública y por la responsabilidad si no aplicamos la ley. Creo que mientras no se aplique la ley y se señalen responsables y se sigan procesos encaminados a recuperar y a sancionar, vamos a los servicios personales. Para nadie es un secreto que Colima es uno de los estados con mayor burocracia en el país. La anterior aseveración tiene que ver con las siguientes reflexiones. La primera es que del resultado de esta,
El Instituto de las Pensiones del Gobierno del Estado estaría siendo un organismo fuerte, financiera, redituable y confiable para los trabajadores, por lo que debe ser una prioridad fortalecerlo con el cumplimiento del pago oportuno de las retenciones a los trabajadores para que opere con toda su capacidad y cumpla con las funciones para las que fue diseñado en beneficio de los trabajadores. La otra reflexión va en camino. Podría decirnos que tenemos en cuanto a la modernidad. Ahora bien, en ese mismo anexo se señala un portafolio importante de recursos, de cursos de capacitación que de manera permanente se imparte a los trabajadores. Usted ya lo dijo, un 50% de los trabajadores han sido beneficiados con esta capacitación constante. Sin embargo, no se menciona ninguna cantidad como gasto de inversión de esta capacitación. ¿Tendría ese dato, señor secretario? Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, compañera diputada. Se concede la palabra al ciudadano secretario hasta por 3 minutos a dar respuesta a la réplica de la diputada Remedios Olivera. Muchas gracias, diputada. Reitero lo que mencioné en el mensaje inicial. El gasto en el presupuesto se ha dado. Nosotros estaremos cumpliendo con el presupuesto que se autorice en este Congreso de manera permanente. Todos los años que nos queden, el presupuesto que se estipule, ese será el que estaremos cumpliendo con cabalidad. Respecto a qué estamos haciendo en el IPECOL, bueno, pues en el IPECOL estamos haciendo a través de la dirección todos los procesos de auditoría, porque al final del día tenemos que entender todos los ingresos que tendrían que estar llegando de las entidades al IPECOL, porque no nada más es el gobierno estatal, son los 10 municipios, recordando, es este poder legislativo, el poder judicial, y entender si lo que están reportando es correcto, al igual que el Instituto Mexicano de Seguridad Social audita a las empresas y define si están cotizando adecuadamente sus trabajadores en ese instituto. El IPECOL tiene las mismas facultades de auditoría para determinar si están cotizando adecuadamente y conciliar los pagos que se están haciendo con todas y cada una de las entidades. Al ser del gobierno del Estado ya este procedimiento en donde ser lo mismo como manda la propia ley. Respecto a los trabajadores maestros, usted preguntaba cuántas plazas tenemos. Tenemos 1,700 nuevas plazas de maestros para el año 2019. Se están presupuestando como lo estipula la Ley de Disciplina Financiera. Hay que mencionar que no se hacía así. En el año 2016, que se hizo un presupuesto, todavía por la administración anterior no llegábamos nosotros a establecer el presupuesto que se dio ese año, se habían presupuestado 901 plazas. No hay 800 maestros más, simplemente no se presupuestaban adecuadamente. Es parte de la disciplina y el orden, por ejemplo, del registro civil individual, que fue mención a un premio nacional. Se invirtieron $400,000, pero esos $400,000 fueron aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Básicamente operamos con recursos propios, tenemos una gran cantidad de técnicos muy bien adiestrados que desarrollan los sistemas tecnológicos que ustedes como diputados y la ciudadanía como tal puede utilizar de gobierno electrónico, y que tengo que decirlo, Colima ha sido una punta de lanza para todos los estados. Muchas gracias, diputada presidenta. Solo agradecer las respuestas, pero dejo por ahí pendiente señalar si se fijaron responsabilidades, si se lleva algún proceso en ese sentido, en los temas que expuse con anterioridad respecto a el crédito fiscal del Seguro Social y a las deudas que hay de lo que no se enteró de las retenciones al Instituto de Pensiones. Y lo comento porque recientemente
volvimos, este Congreso, pues no recientemente, casi inmediatamente después de que tomamos protesta, regresamos al Código Penal precisamente el artículo que se había derogado, que implica que había Gracias, compañera diputada. Se concede ahora el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Carlos Farías Ramos. Muchas gracias, presidenta. Secretario Cristian Meiners, bienvenido. Su posición al frente de la Secretaría de Administración y Gestión Pública es de suma importancia. Para la intención como representante popular, debo de cerciorarme que esta voz, la voz de los ciudadanos, se materialice en acciones benéficas. Por lo tanto, a fin de tener una mejor comprensión y de este informe, así como también lograr un impulso para que en conjunto con el Poder Legislativo los resultados del gobierno tengan una mayor escala, le solicito de respuesta a estos siguientes cuestionamientos. Un punto del informe es el de la participación social en la planeación. Claramente mencionan los recursos que se han destinado a las organizaciones de la sociedad civil y cambiar por completo dentro de su papel. Solicito el Estado de Colima en la implementación del E-Gobierno. Necesitamos que se nos proporcione una panorámica nacional de dónde está situado Colima, para así impulsar nuestra posición a nivel nacional. Otro cuestionamiento que tengo es sobre las actividades que falta de incluir en la promoción de la agenda E-Gobierno. Se hace mención en el informe de los trámites que se pueden llevar a cabo, pero salta a la vista que la mayoría son relacionados al tema de registro civil. Debemos de impulsar los trámites electrónicos a todas las áreas. Por eso le pregunto, ¿cuándo y en qué forma se implementarán estas prácticas tanto al área de salud, seguridad, finanzas y demás asuntos relacionados con el gobierno y al ciudadano? Señor secretario, los patrimonios del gobierno del Estado, lo cual permite ser trabajado y consultado desde cualquier dispositivo conectado a Internet, lo que facilita el mejor control del patrimonio de bienes muebles y la vinculación contable del patrimonio con la cuenta pública. Sin embargo, no nos habla de cada plataforma, de cada cuándo es actualizada, lo que puede traducirse en un desfase de la información. Por ello le pregunto, ¿cada cuándo se alimenta esta aparente plataforma, incluyendo datos generales de los predios, datos registrales y catastrales, avalúos, ubicación, uso e información geográfica como georreferencia y polígono? Este aplicativo está en línea a partir del 24 de junio de 2019 y puede utilizarse desde cualquier dispositivo conectado a Internet. En ese tenor le pregunto, ¿cuántas veces ha sido consultado este sistema de control patrimonial y de qué manera se garantiza la información que obra en este sistema? Dicho sistema tiene un soporte documental físico que pueda ser consultado para acreditar la veracidad de la información. Señor secretario, en el cuarto informe a esta soberanía, ¿a qué dependencia pertenecen esos 8 reglamentos interiores, así como cuántos y a quiénes pertenecen los organigramas y manuales de organización y de procedimientos de los que se habla en ese informe? De la misma manera, informa que se evaluaron 9 trámites en línea mediante la encuesta a 1,874 usuarios. Con la opinión de los usuarios se cuenta con información para implementar acciones que permitan elevar su satisfacción y en consecuencia mejorar su percepción. Sin embargo, no informa qué trámites fueron evaluados, ni el resultado de dicha evaluación. Por ello le pregunto, ¿qué trámites fueron los evaluados? ¿Cuáles fueron los resultados y de qué manera fueron corregidos?
estos trámites para ser óptimos. Otro punto a tocar, señor secretario, es en relación al distrito que represento. Este cuenta con una gran cantidad de comunidades rurales, alejadas de la ciudad, tales como Las Tunas, el Amarradero. La Secretaría está apoyando o gestionando la manera de facilitarle la interacción de los habitantes de estas comunidades en la administración pública estatal. Por otro lado, el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima establece en sus fracciones segunda y décima las atribuciones a su despacho para establecer políticas, normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, además de tramitar los nombramientos, remociones, licencias, renuncias y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Estado y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del gobierno del Estado, así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las relaciones de trabajo entre el gobierno y sus servidores públicos. Por ello tengo a exponer lo siguiente. Usted, señor secretario, conoce bien el convenio que se firmó el 1 de abril del año 2019 entre el gobernador del Estado y el delegado del la incorporación 2019. Si el decreto referido fue utilizado para inscribirlos a una modalidad y no para cambiarlos de una a otra. En consecuencia, le pregunto si el referido convenio carece de validez legal por no contar con la aprobación de la actual legislatura. También pido informe de qué manera impacta todo este cambio de modalidad a los trabajadores del gobierno del Estado y el efecto de esta situación de una autorización a todas luces desfasada. Diputado, le solicito concluya, que su tiempo ha terminado. Secretario, por último, el día de ayer en la visita y reclamo que hicieron ante el IPECOL los trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Servicio del Gobierno del Estado, el director general de pague y se impongan las medidas de apremio que la ley prevé para estos casos. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Gracias, compañero diputado. Conforme al procedimiento acordado, se le concede nuevamente el uso de la palabra al señor secretario hasta por 10 minutos, a efecto de que responda a los cuestionamientos planteados por el diputado Carlos César Farías Larios. Muchas gracias, diputado. Creo que fueron bastantes preguntas. Capté 8. Espero que haya captado todas y cada una de ellas para darles puntual respuesta. Respecto a la primera pregunta de las organizaciones civiles, nada más comentarle que el órgano de participación ciudadana está sectorizado a la Secretaría de Planeación y Finanzas. Me parece que esa pregunta se la podrán responder mejor en la comparecencia del secretario mañana. Respecto al gobierno electrónico, hace unos meses dimos a conocer la agenda digital. Colima es uno de los polos y para el trámite de la Colima con los conocimientos patrimonial, una dependencia de bienes constante y tenemos toda la documentación física disponible por si quiere analizarla. Respecto a los reglamentos interiores, bueno, pues cada dependencia tiene su propio reglamento interior y su propio organigrama. También el día que usted guste lo puedo invitar a mi oficina. Tengo en la oficina todas y cada una de las carpetas de los manuales de organización de cada una de las dependencias, insisto, centralizadas y descentralizadas, donde contiene el organigrama y el reglamento interno. Están a disposición para que ustedes las puedan analizar. Insisto, es un reglamento interior por cada dependencia. Respecto a los trámites evaluados, bueno, pues le puedo decir que se evaluaron los trámites en línea más solicitados por los usuarios y de mayor impacto, entre los que destacan las actas del registro civil, constancia de no antecedentes penales, constancia de no inhabilitación de funcionarios, y el porcentaje de satisfacción de la evaluación 2017-2018 fue del 83%, mientras el resultado de satisfacción de 2018-2019 fue del 91%. Haciendo la comparación, pues hay un crecimiento del 9.63 en la percepción de los ciudadanos adecuada a dichos trámites. Y bueno, también mencionar que se hizo una adaptación a la funcionalidad y navegación del oficios por parte del Gobierno de la República, en donde nos informa la cancelación de los programas federales que daban cobertura al Internet gratuito en espacios públicos. Yo creo que
es un proceso de adaptación y cambio, porque yo entiendo cuando vino el presidente de la República aquí a Colima, que es una de sus prioridades. Entonces me parece que está apagando la tecnología que se tenía en los gobiernos anteriores y estará por proporcionarnos una nueva solución para atender a todas y cada una de las comunidades. Colima tenemos la ventaja de que somos un estado con un territorio no tan grande como el resto de la República y tendremos la oportunidad de poder acceder a cada uno de esos puntos. Ahora, nosotros hemos generado mesas de trabajo para reactivar estos temas con el gobierno federal y nos encontramos en la mejor disposición para colaborar en esta loable causa. Estamos convencidos de que el acceso al Internet va a ser cada vez más importante para que las personas puedan acceder a pues, prácticamente cualquier trámite, conocimiento, capacitación, etc. Emitido el 20 de octubre de ese año, para convenir con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a pagar con cargo a las participaciones federales las cuotas generadas por el aseguramiento de los trabajadores en el IMSS. Y en el caso que nos ocupa, únicamente se celebró un convenio modificatorio al autorizado en 1998, que era de incorporación voluntaria, por lo que se sigue surtiendo efectos aquella autorización para la reciente modificación. Y bueno, respecto a la deuda del IPECOL, bueno, es algo que ya se ha mencionado en repetidas ocasiones, son 179 millones de pesos. Estaremos trabajando para que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, haga llegar ese recurso lo más rápido posible y obviamente hacer el requerimiento y el seguimiento de todas las auditorías que se están con todas las entidades que tengan adeudos. No linchamiento. Yo le diría, frente a sus opacas contestaciones, que es mejor información, transparencia y cumplimiento de la legalidad. Eso es lo que me reflejan sus respuestas opacas. También tengo que recordar otras palabras que usted dijo al inicio de su comparecencia. Usted dijo, trabajo en equipo, no linchamiento. Quiero decirle, secretario, que cuando Pedro habla de Juan, más habla de sí mismo que de Juan. Esa es la conclusión que me dejan sus respuestas y sus intervenciones. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado. Se le concede la palabra al ciudadano secretario hasta por 3 minutos. Se debe de vigilar los poderes entre sí y consta que estamos dando las cifras con total transparencia. Son 179 millones de pesos que están adeudándose del gobierno del Estado al IPECOL. Es una respuesta puntual y clara y se están haciendo las gestiones de auditoría en todas y cada una de las entidades que están con adeudos pendientes. La transparencia no está en cuestionamiento. Gracias. Datos concretos que se refieren oportunas. Los diputados que le aplauden, pero el pueblo no le está aplaudiendo. El pueblo no le está aplaudiendo y muchos trabajadores del gobierno del Estado tampoco le aplauden, lo buscan para reclamarle. De tal manera que agradezco sus respuestas, agradezco su esfuerzo intelectual para poder dar contestación a preguntas que no tiene usted las respuestas adecuadas para el pueblo. Tengo que decirlo de esa manera. Sigo convencido que la complicidad que usted refirió al principio se refiere a usted mismo. No estamos en persecución. Esto es un ejercicio democrático constitucional y que nos debe de servir a todos, inclusive a usted mismo, para mejorar su funcionamiento. Asóciese lo que le... En el siguiente punto al orden del día se le concede ahora la palabra hasta por 10 minutos al diputado Luis Fernando Antero Valle, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
Muy bien, muy buenas tardes. Saludo con todo respeto al secretario de Administración y Gestión Pública, al igual que al equipo. Pudiera pensar, pudieran hacer a voz. Tenido una serie hasta de planteamientos al interior del Congreso del Estado, en donde nos hemos podido imaginar qué pudiera ser de este Congreso del Estado, el seguirnos acotando a los marcos de una comparecencia, donde el secretario viene y explica la parte buena de la película que le corresponde. Y luego hay un eco de quien secunda estos formatos. Pero yo creo que el problema no está en el Congreso. Yo nada más le voy a hacer un par de preguntas. Lo escuché con mucha atención que al inicio de su comparecencia dio un mensaje histriónico, inclusive invocó a uno de los luchadores sociales más importantes a nivel mundial. Y en segundo término, habló del bien común. Mire, a veces al papel todo le cabe, ¿verdad? Bien común es el conjunto de condiciones sociales que permiten y favorecen hasta para los trabajadores de todos, para que los equilibrios de los en lo estatal, mire, son un instrumento de control público contra los excesos que se puedan cometer por alguno de los poderes. Ahí es donde surge el poder legislativo, ahí es donde surgen los congresos estatales, como mecanismos de análisis, mecanismos de control, mecanismos de evaluación y freno sobre la política pública estatal. Debemos de entender que la transparencia reduce los espacios a la corrupción y a la opacidad. Y mire, en la rendición de cuentas evidencia a los funcionarios que hacen mal uso de los recursos o que persiguen a quienes buscan propósitos distintos por los que persigue la ley. Y mire, y lo anterior también lo digo porque da un mensaje de 15 minutos y se retira. Ah, pero en la tarde. En la tarde es un lujo. Se apartan espacios públicos, se llenan escenarios, se ponen luces y empieza la fiesta. Allá no hay quien reclame. Allá todos, pero todos son unos aplaudidores. Y mire, le voy a decir, ¿sabe a quién? A eso de ellos. Años en que pudiera salir adelante, la firma con el BID. Pero la pregunta que nos hacemos, y le voy a hacer nada más esta, es el tema del IPECOL. Es el único que le voy a realizar. Mire, vamos empezando. Primer acto, Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. Artículo segundo, este ordenamiento tiene por objeto garantizar y regular la seguridad social, así como buscar la sustentabilidad financiera del sistema de pensiones de los servidores públicos. Artículo 10, sujetos obligados en esta ley. Y en su primer inciso pone al Poder Ejecutivo, que usted lo representa en el área de administración. Luego nos vamos al artículo 11, que es muy como fuerte de pago a las aportaciones ordinarias y a las aportaciones extraordinarias. ¿De qué? De las cuotas retenidas y demás obligaciones previstas en la ley. Lo que quizá yo leo, usted ya lo debe de manejar. Artículo 32, cuando hablamos del IPECOL, hablamos de la finalidad del instituto. Y en los órganos del IPECOL
en el artículo 34, habla de un consejo directivo. Este consejo directivo, en el artículo 35, fracción primera, dice: el secretario de Administración y Gestión Pública será el presidente del instituto. Y su amigo, al que le echa la culpa de todo, que mañana va a venir, Carlos Noriega, es el segundo secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo. Safik Infocol, ¿de cuántos trabajadores? No sé qué es. Delitos a denuncia correspondiente al Ministerio Público. Primer pregunta. Cuando tenga conocimiento, creo que ya aquí lo expuso, de que algún servidor público que descuente, retenga cuotas y aportaciones a los empleados de una entidad pública patronal, omita destinarlas al fin para el que están previstas o que las apliquen para un fin distinto al establecido por las mismas. Creo que aquí se configura el supuesto que estamos en horas relatando. ¿Y qué me dice de esto, director? Artículo 54. Delitos de fraude genérico en materia de pensiones o prestaciones sociales. Que se les otorgue alguna prórroga o establezca un mecanismo de pago alterno. Y luego nos vamos a la reforma que se hizo en febrero del 2019 en el Código Penal. El servidor público que omita destinar a fin de lo establecido en la ley de descuentos las deducciones o las retenciones realizadas a los sueldos de los trabajadores de la entidad pública o los aplique a un fin distinto al establecido por la misma, se le impondrán 6 meses a 2 años de prisión, cuando el valor del detrimental. Tal firmeza les digo, como presidente haré y ejerceré todas las facultades, las que acabamos de leer, la de remisión al Ministerio Público, las denuncias penales correspondientes, no las gestiones. Ahorita quiero que me explique, no sé de qué gestiones habla usted, ¿verdad? Porque hasta ahorita sigo viendo impunidad. Como presidente haré y ejerceré todas las facultades que tiene la ley del Instituto de Pensiones que acabamos de leer. Gobiernos están estipuladas en la pública estatal. Y de no ser así, si yo estoy equivocado, de verdad, se lo digo con todo respeto, presidente del Consejo y secretario, porque además es juez y parte. Los organismos los otorgamos. Mi planteamiento le diría, como secretario de Administración, que me pudiera decir, entonces, el recurso que usted dice que radicó a la Secretaría de Finanzas, pero no va a decir que mañana me conteste el secretario su amigo. Interrogantes que le fueron formulados hasta por 10 minutos. Gracias, diputado. Me parece que estamos buscando lo mismo y estamos teniendo conceptos muy similares, pero dándole un tinte distinto. Yo le puedo comentar que en algún momento otro color va a gobernar este estado, no sé cuándo, pero yo le puedo asegurar que estas personas, que muchas de ellas espero que se queden dentro del gobierno del estado, estén todavía trabajando y den constancia de la profesionalización con que se dio ese trabajo. Obviamente su color, quién sabe si vaya a poder hacer esa gestión, pero algún color lo llegará a hacer algún día. Yo le puedo decir eso. Se dará constancia de que se hace el trabajo de nosotros. En la Secretaría de Administración defendemos con toda cabalidad y justicia, no en contra de los trabajadores, de manera cabal, los intereses del gobierno del Estado, que son los intereses de los ciudadanos y por eso del bien común. Ahora bien, seguramente el representante de ustedes del Congreso, que tiene un asiento en el Instituto de Pensiones de Colima, no les ha informado adecuadamente. En la última sesión del Consejo Directivo del fecha 30 de septiembre del año en curso,
Ese órgano colegiado acordó textualmente llevar a cabo el requerimiento de pago al secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado y a todos los responsables de las entidades que están con adeudos respecto a las retenciones efectuadas a los trabajadores, jubilados y pensionados de las cuotas y préstamos, previa revisión del saldo contra los datos reportados por la entidad patronal, señalando las penas en materia penal en las que se incurre para el caso del no. Antero. Comenzaré diciendo un tema que tiene que ver, porque dice que seguramente llegarán algunos otros colores a gobernar. Ojalá y su gobernador lo esté escuchando. Yo no sé si el PAN, al cual yo milito hace 28 años, pueda estar en el gobierno, pero lo que sí le puedo decir, que el PAN no nació para estar en el poder por el poder mismo. El PAN nació como un instrumento para generar condiciones democráticas, precisamente de eso. Usted como presidente dice que ya les va a requerir, o sea, ya se va a requerir, bueno, a su amigo el secretario de Salud, de Finanzas, al otro, a su compadre, a él le va a pedir que reintegre los 179 millones de pesos. Y en ese entonces, ¿qué va a pasar con los miles o los 3,000 o 4,000 trabajadores? Y las personas, trabajadores de confianza, y los policías que se les cambió de régimen y que les dicen, te migramos porque teníamos un problema de requerimientos crediticios para el Seguro Social. Fíjese, el Seguro Social sí requiere y sí les quita. Y ustedes no. Escuché que esa modalidad quizás, pero si debido al gasto corriente, que ya sacó una relatoría proyectada al 2020, que van a sacar dinero del bueno al malo para inyectarlo del gasto corriente al sistema de pensiones. Pues fíjese que en la 57 y en la 54 la gente del partido al que usted representa no lo hizo. Y estamos cayendo exactamente en la misma situación, en un instituto que nace fracasado, pero no por los trabajadores, nace fracasado por la opacidad, por taparse. Fernando Antero Valle. Yo solo quiero puntualizar, diputado, que el procedimiento que está haciendo el IPECOL con todas y cada una de las entidades es el que hace el Instituto Mexicano de Seguro Social con las empresas que incumplen. Lo que también podemos decir es de que este tema que durante muchos años se quedó desatendido, se está atendiendo y se tiene la transparencia para que de inmediato, no 30 años después, de inmediato se reconozcan los problemas y los mismos que trabajan en el gobierno del Estado. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el diputado Fernando Antero Valle, hasta por 3 minutos para finalizar su intervención. Muy bien, nada más para concluir. Aquí está el comunicado. Trabajadores del gobierno del Estado, garantía 38, etcétera, etcétera, ¿no? De que había una contingencia por un crédito que se estaba generando y que se tenían que tomar decisiones. Por cierto, aquí nos da una raspada al Congreso, ¿verdad? Que luego dicen que el Congreso del Estado, respecto al presupuesto de egresos de los servicios personales, en este año el Congreso del Estado concluyó que la proyección inicial de los servicios personales era muy elevada, es decir, lo que ustedes mandaron
el Congreso definió que era muy elevada y solicitó. Esta es su obligación. Por eso comparece. Estos 25 legisladores representan a la población en su totalidad. No cambiemos, no busquemos esquemas para justificar lo que un acto en el Congreso se debe realizar. Y sí le digo de verdad lo que le dije una vez que vinieron aquí con nosotros. Usted es el encargado de administrar los recursos, sí económicos, esos 3,500 trabajadores que emigraron a una nueva modalidad, lo dijo usted muy bien y además fue muy claro y fue muy gráfico. Nos representan un ahorro de 2,5 millones, que en la anualidad nos representan un ahorro de 25 millones. Y yo por la mirilla de la disciplina del gasto financiero. Se ve por la mirilla del tema de los recursos económicos. Más de alguna ocasión debemos de tener la sensibilidad para voltear a ver la mirilla de esos miles de trabajadores que a diario, como la unidad económica de las más importantes generadoras de empleo en el Estado, no deben de dejar perder y deben de privilegiar. ¿Y eso sabe cómo se llama? Bien común. Gracias, compañero. Siendo las 13:35. Siendo las 13:00. Con la venia de la presidenta, saludo a las personas que nos acompañan el día de hoy en este recinto, en particular al titular de la Secretaría de Administración y Gestión Pública y por supuesto al equipo de trabajo que lo acompaña. Secretario, usted inició su comparecencia y muy mal para augurar una derrota a nuestro partido. Lo entiendo porque usted no milita en mi partido y no tiene la sensibilidad social y política que deberíamos exigirle y debemos exigirle. Comentarle, señor secretario, que conocemos de los grandes esfuerzos que se han realizado en su administración por apegarse a la Ley de Disciplina Financiera y por profesionalizar el servicio público. Por ello, le reconozco, pero también eficientización del Estado y del cumplimiento de derechos de los trabajadores. Es por este motivo que creo fundamental realizar algunos cuestionamientos sobre estos temas. Desde hace ya varios meses, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima se han venido manifestando sobre el adeudo de las prestaciones acordadas en el convenio firmado el 10 de noviembre de 1997. Ante esta situación, está claro que por ley se debe de cumplir y pagar. ¿Tienen pensado hacer frente a estas obligaciones? ¿Considera usted las prestaciones sindicales actuales como algo positivo, acorde al valor público generado por los trabajadores o como una limitación para el actuar de la administración pública? ¿El dinero de los colimenses podría utilizarse de mejor manera? Ante la situación actual,
¿cree que ha llegado el momento de analizar a fondo el convenio de prestaciones? Por otra parte, en su intervención inicial, afirmó que el IMSS efectuó auditoría al gobierno estatal por el ejercicio 2014 y que le fincó un crédito por muchos millones de pesos. Entiendo que está en vías de regularizar esta situación en 2017 y 2018, al menos, porque es claro que se cubrieron en forma similar a como se hacía en el 2014. Y de lograrse el acuerdo con la Dirección General del IMSS para cotizar parejo a solo 4.1 salarios como ingreso de los trabajadores del gobierno, se solicitará la devolución de lo ya pagado por la auditoría del 2014, porque ya habría quedado regularizado el pago en esas condiciones. Por el momento serían las interrogantes que tendría el grupo parlamentario. Muchas gracias, compañera diputada. Conforme al procedimiento acordado, se le A las prestaciones que tienen los trabajadores sindicalizados debemos de respetarlas. Es un derecho ganado por ellos y habrá quien les gusta, habrá quien no les gusta. Nosotros siempre hemos tenido la posición de respetar lo que establece la ley de los trabajadores del Estado y los convenios firmados con el sindicato. Seremos siempre respetuosos de esos acuerdos. Respecto al tema del seguro social, la intención tanto de acordar y estipular un salario convenido de 4.1 salarios mínimos, que actualmente es lo que se cotiza con los trabajadores sindicalizados. Insisto, no habría posibilidad legal de poder acceder a el crédito que ya nos fincaron. Lo que sí le puedo decir es de que nosotros cuando llegamos en el 2000, en mi caso 2015 en el gobierno interino y en 2016 ya con la administración del gobernador Ignacio Peralta, nos dimos la tarea de defender ese crédito fiscal que nos habían interpuesto por más de 500 millones de pesos. Metimos un recurso posible del mismo gobierno, acordándonos de que este problema, insisto, no es exclusivo del gobierno del Estado. Al gobierno del Estado lo auditaron en el 2014, pero el problema se sabe que se tiene en todos y cada uno de los apego a la ley. Y respecto a mi comentario, yo no doy ningún augurio político, no lo soy, efectivamente no tengo ninguna afiliación partidista y lo que reitero es que quien esté en las siguientes administraciones, sea del color que sea, reconocerá el trabajo de los trabajadores que están aquí sentados, que de manera profesional y con mucho talento y esfuerzo han logrado disciplina y orden en una secretaría que no la tenía anteriormente. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra la diputada Berber Corona, hasta por 3 minutos si desea realizar alguna réplica. Adelante, compañera. Sí, solo como para volver a la información al valor público. La segunda pregunta que realicé. Gracias, compañería Berber. Si se les, desde luego que esto significa una limitación, porque si se pudiera gastar menos en esos trabajadores, pues se podría enfocar a gasto social o programas productivos, desde luego. Pero también hay que tener la sensibilidad siguiente. 25,000 pesos es un sueldo que es muy, que pienso que te saca de la pobreza que debemos de sacar a todos los ciudadanos de Colima y de México. Es lo que debemos buscar en los gobiernos y en la iniciativa privada. Los sueldos de 10,000 pesos o menos que se pagan a lo mejor en la iniciativa privada, pagarle más a sus empleados a lo mejor los sacaría para que los trabajadores está comprobado en trabajar, tenemos limitación y el trabajo de poder establecer un presupuesto equilibrado que pueda darnos certeza en todos los ingresos que lleguen al Estado y contemple todas las obligaciones que tiene el propio Estado, será vital para los siguientes años. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra la diputada María Berber Corona, hasta por 3 minutos, a fin de que cierre su intervención.
Agradezco lo que han sido sus respuestas a mis planteamientos, quedando por ahí algunas pendientes, y sus dirigencias sindicales, así como el conjunto de prestaciones convenidas. Garantizar con la modalidad que mejor convenga el acceso de los trabajadores del gobierno a todas las prestaciones de la seguridad social. Eso haremos aquí, en el Congreso, mis compañeras y compañeros diputados. Esperamos contar con su disposición para proveer de la información que requiramos. Sabemos que es su obligación entregarla, pero también lo invito a que trabajemos con convicción de hacer lo que… En observación concede Lucena. Buenas tardes a todos los que nos acompañan, a la ciudadanía, a la mesa directiva, a nuestra presidenta, a las compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación, al titular de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Estado, Cristian Meiners Tobar, y a los trabajadores del Estado aquí presentes. Secretario, reconocemos y agradecemos su presencia en esta glosa. Hemos revisado minuciosamente los datos del cuarto informe de gobierno del Estado, hemos escuchado del actual Poder Ejecutivo del Estado. La ciudadanía hoy exige saber cómo se está administrando el gobierno. Al respecto, el informe arroja decenas de interrogantes, los datos son inconexos, contradictorios en algunos casos y en otros se encuentran incompletos. El neoliberalismo es un proyecto ideológico, político y económico que se ha instalado en las instituciones públicas, ha mermado su funcionamiento, las ha carcomido por dentro y en algunos casos las ha visto colapsar. Creo que este es el caso. No podemos ni debemos seguir destruyendo el Estado. Los derechos y el bienestar social de Colima dependen de eso. Cuando nosotros hablamos de la cuarta transformación de nuestro país, no estamos hablando de castillos en el aire ni de humo, sino de la vitalidad que surge de nuestra historia, del valor que tiene nuestro pueblo y del resurgimiento de los principios morales de nuestra transparencia y la… Hablando de transparencia y además entiendo que usted llegó a hecha algunas resueltos, se le han añadido nuevos. El cuarto, considerando del reglamento interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, señala que la Secretaría a su cargo se concentra en proporcionar a las demás entidades del Poder Ejecutivo los elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios que requieran para cumplir con sus respectivas atribuciones. Asimismo, bajo su cargo están, entre otras cosas, las políticas, lineamientos en materia de administración, remuneraciones y el desarrollo del personal. En pocas palabras, las 6,047 plazas actuales de las dependencias del Poder Ejecutivo se encuentran bajo el control de los lineamientos y por el 30% mismo utilizado por la reingeniería. Mismos dijeron, que al final son sus lujos y excesos en la administración gubernamental para elevar los programas sociales y la austeridad neoliberal que de manera frontal choca contra los derechos laborales y el bienestar social. Recordemos la situación que padecen los elementos de la Policía Estatal, que ha mermado derechos médicos de riesgo de trabajo y antigüedad por el cambio de régimen del Seguro Social, o el caso de la mujer embarazada y su hija recién nacida, cuyos derechos fueron vulnerados porque no había quien atendiera su solicitud en la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, situación que después devino en una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia su persona, señor. Resalta también que algo falta cuando la deficiencia en el gasto se cubre con préstamos bancarios a corto plazo. Son 417 millones de pesos los que el Poder Ejecutivo deberá pagar al terminar este año y otros 175 millones en el primer trimestre del 2020. Ya se les avisó
que en el Congreso no vamos a aprobar más deuda injustificada para el pueblo de Colima. Todo ese dinero que hace falta es dinero que se tuvo y que por alguna razón no está disponible. Se ha vuelto común y hasta fácil culpar al gobierno federal de las carencias financieras del Estado. La Secretaría de la Función Pública Federal, en su lucha contra la corrupción, ha realizado tantas observaciones a la administración estatal que podría en algún momento solicitar la reintegración de hasta 902 millones de pesos, cuyo uso no ha sido propiamente solvente. Instituto de Pensiones, el IPECOL, fue anunciado y aplaudido como el referente nacional e incluso internacional de que Colima necesitaba para la administración de los sistemas de pensiones. Era la joya de la administración, pero pasó de ser un proyecto que verdaderamente no prometía mucho, tenía muchas dudas, a ser un órgano fallido en tan solo 2 meses. Primero, se dieron cuenta que los trabajadores adscritos a esta dependencia necesitaban estar más capacitados. Segundo, los trabajadores buscan de aclaraciones, las ironías del tiempo. El sindicato que nació de la mano del poder ahora les reclama. ¿Y cómo no hacerlo si durante muchas décadas confundieron las victorias ganadas con favores políticos? Las cifras de la deuda del gobierno del Estado con el IPECOL no son del todo transparentes. Unos estiman que son de 128 millones de pesos solo en lo que va del año, de los cuales el adeudo del gobierno asciende a 82 millones, a 25 que son los que se deben de aportar como patrón, 52 millones de retención de créditos personales y 5 millones por retención de créditos hipotecarios. Otros, por su parte, incluido usted, aseguran que el monto asciende a los 176 millones. Usted asegura cumplir con lo que marca la ley. Le vamos a dar cuánto del presupuesto que se aprobó, los 843 millones en esta legislatura, lleva ejercido hasta ahora. ¿Han sido notificados de alguna denuncia presentada por el Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado en contra del Ejecutivo, de usted, del director del Instituto de Pensiones, de la Secretaría de Planeación y Finanzas por esta falta de pago? Me llama la atención que ante estas circunstancias no se hubiera hecho. Si ya se acordó en el Consejo y no hay respuesta, licenciado, ¿cuándo va a presentar las denuncias penales por la violación al artículo 233 bis 3 que sanciona a aquellas autoridades que incumplen con los pagos al Instituto de Pensiones de manera inmediata, como usted lo acaba de mencionar? Por otra parte, le reitero, estas glosas ya no serán solamente vigilar y fiscalizar la cuenta pública. De la misma manera, empezaremos un análisis y una revisión de la viabilidad de este instituto. Tenga también la seguridad de que si después de un estudio pertinente descubrimos que es necesario modificar, sustituir o incluso abrogar la ley de pensiones, lo haremos. Siempre será mejor corregir a tiempo que andar por las veredas equivocadas durante muchos años y que el trabajador tenga que pagar las consecuencias. Para concluir, paguen justos por pecadores. Muchas gracias. Gracias, compañera diputada. Conforme al procedimiento acordado, se le concede nuevamente el uso de la palabra al ciudadano secretario hasta por 10 minutos a efecto de que conteste cada una de las interrogantes que le fueron formuladas por la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Muchas gracias, diputada. Respecto al tema de los supernumerarios, el comentarle que estos ya existían desde la administración anterior y además se hacía el pago por honorarios. Cuando nosotros llegamos en el 2016 hicimos un decreto de austeridad en donde suprimimos el pago por honorarios y le dimos forma a la figura de los supernumerarios haciendo el presupuesto de esas plazas ya a partir de 2017, como están establecidas.
estaremos haciendo los presupuestos de aquí en adelante con la misma transparencia y la falta de nombramiento que ahí se argumentaba no interfería con el plazo que tenía la propia Coscamet para resolver la queja. Se pidió aparte dejar a salvo los derechos de la quejosa para que los haga valer en otra vía. Respecto al presupuesto de comunicación social, no lo ejerce la Secretaría de Administración, está ahí puesta, pero lo ejerce la Coordinación de Comunicación Social. Ellos les podrán también dar más detalles de ese presupuesto. Y respecto al pago de aguinaldos, pues también nosotros en la Secretaría de Administración no tenemos acceso a cuentas bancarias. Eso, la realidad es que no tengo conocimiento de créditos bancarios, ni mucho menos, entendiendo que obviamente estaré atento de cómo poder trabajar en equipo para poder solventar el pago de los aguinaldos a tiempo, como se ha hecho en los 3 años en el que he estado. Bueno, ya son 4 aguinaldos que me han tocado. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra la diputada Rodríguez Osorio, hasta por 3 minutos, si desea realizar alguna réplica. Gracias, presidenta. Ya que insiste que sí, este Congreso tiene un asiento ahí, se le ha solicitado de la manera más atenta que no se haga en los días que tenemos sesión, que son los jueves, para poder asistir, y en la pasada sesión se mandó un representante porque era inicio, no me contestó qué presupuesto se ha ejercido hasta ahora de los 843 millones, y también si usted ha sido notificado de alguna denuncia presentada por el Sindicato de Trabajadores de Gobierno del Estado contra el Ejecutivo, contra usted o contra el director del Instituto de Pensiones o en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas por falta de este pago. Gracias, diputada. Solo preguntar, ¿el presupuesto de los 843 millones, a qué presupuesto en específico se refiere? Al presupuesto que se les otorgó a ustedes como Planeación y Finanzas. Bueno, perdón, como administración. ¿Pero algún capítulo especial? Los 843 millones. No se realicen los días jueves las reuniones, haremos los ajustes necesarios para que podamos hacer el ajuste y que puedan todos asistir, desde luego. Respecto al presupuesto de los 843 millones, yo les mencionaba, correcto, fue el que yo mencioné de los… estamos en proceso del año 2019, todavía no tengo el pronóstico del cierre, se los puedo pasar por escrito con mucho gusto, pero lo que sí puedo reiterarles está creciendo. Y es lógico, cada vez se está incrementando más el número de jubilados y pensionados que están adquiriendo el derecho por ley. Y esta proyección también se las puedo mandar porque es una proyección actuarial que refleja el gasto que tendremos en los siguientes, incluso en los siguientes 100 años para esta generación y las nuevas generaciones que se contraten en las diferentes entidades del Estado, en específico el gobierno del Estado, pero también el propio actuario hizo el cálculo y pues ahora sí que aprovecho la ocasión para invitar a todas las entidades que no han cumplido con el entero de las aportaciones para que hagan lo propio lo más pronto posible. No nada más está en esta falta el gobierno del Estado, lo hemos platicado de manera completamente transparente. También está en este sentido el Ayuntamiento de Colima, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Cuauhtémoc, el DIF de Cuauhtémoc, el DIF de Ixtlahuacán, el Ayuntamiento de Tecomán, el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, la Fiscalía General y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, y también en la Comisión de Agua de Armería. A todos ellos ya se les hizo llegar el oficio correspondiente, transmitiéndole la información que le instruyó el Consejo a el director del IPECOL, con las finanzas del Estado. Y recalco, si bien se tiene que llegar a una solución para que los recursos presupuestados de este año lleguen lo más pronto posible al IPECOL,
será clave también que el presupuesto de 2020 contemple todas las obligaciones pendientes del gobierno del Estado y contemple un presupuesto de ingresos que nos dé esa certeza para poderlo subsanar lo que no quede subsanado en el 2019. Es para mí muy importante transmitir este mensaje. Desde la Secretaría de Administración haremos los ajustes que sean necesarios para cumplir con un presupuesto con disciplina. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra la diputada Rodríguez Osorio, hasta por 3 minutos a efecto de que concluya su participación. Gracias, presidenta. Menciona usted que van a hacer los ajustes necesarios para subsanar esto. Nosotros no queremos ajustes necesarios, licenciado. Muchas gracias, compañera diputada. Concluida esta comparecencia, agradecemos la presencia del secretario de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, por lo que solicito a la Comisión de Cortesía se sirva a acompañarlo al exterior de este recinto. Siendo las 14:15, declaro un receso, reanudándose la sesión a partir de las 17 horas del día de hoy. Muchas gracias.